Bueno, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla entonces. Esperemos que los que faltan entren en este momentito. ¿Están viendo todos? Ya aparece la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, si mal no recuerdo, ya habíamos terminado la unidad. Dijo que ese iba a ser el día en que terminaremos la unidad. Ok, ya vimos la obtención de alquenos y alquinos cis-trans, perdón, de alquenos cis-trans a partir de alquinos, ¿verdad? Ya. Ya. Perfecto. Entonces, esa ya era la última reacción que habíamos visto de los alquinos. Entonces, bueno, acuérdense lo que habíamos dicho el semestre pasado, que les va a servir a ustedes muchísimo para su estudio y para entender un poco. Que finalizando cada unidad, sobre todo de compuestos, de grupos funcionales, porque vimos preparación, cada grupo funcional lo estamos viendo en 3 aspectos: sus características físicas y generales, su preparación y sus reacciones. Entonces, una vez que termináramos cada unidad, ustedes iban a hacer en su cuaderno o en una fichita o en como ustedes tengan mejor que pueden aprender. Hay algunos que tienen sus fichas y las tienen en la mano para cuando las van necesitando. Eso va a ayudar a que puedan memorizar un poquito, casi memoria fotográfica de lo que ven en su fichita. Entonces, son 2 cosas los que se debe poner en esa flechita. Y les decía a ustedes, primero,
hablando de la obtención de los alquinos, entonces ustedes ponen moléculas que me sirven para preparar alquinos o moléculas a partir de las cuales podemos preparar los alquinos. Y entonces ustedes ponen, por ejemplo, ni siquiera tienen que poner el nombre, simplemente ponen la molécula, ustedes ya la identifican, y la pequeña reacción que se necesita para prepararlos. Entonces, por ejemplo, la primera reacción que nosotros vimos para prepararlo era la eliminación de un dihalogénuro vecinal o de un haluro de vinilo, si partimos desde los alquenos. Entonces, ustedes ponen ahí la pequeña reacción general o específica, como ustedes quieran, con los reactivos. Eso sí, los reactivos tienen que ser precisos. Por ejemplo, la reacción del ion acetiluro, y ya ponen ustedes ahí como ustedes quieran. Entonces, ya se ven moléculas a partir de las cuales podemos preparar un alquino. Ahora, la otra es, ¿qué moléculas puedo preparar a partir de un alquino? Que son las reacciones de los alquinos. Entonces, ustedes ponen, si quieren abreviar el título, no pongan reacciones de los alquinos porque les va a cambiar todo. Cuando ustedes ponen qué moléculas puedo preparar a partir de los alquinos, todo se facilita más porque entonces inmediatamente ustedes dicen, puedo preparar aldehídos, puedo preparar cetonas, puedo preparar alquenos, puedo preparar alcanos. En cambio, si ustedes ponen reacciones de los alquinos, ya se van a tener que aprender una reacción y es como más vago eso. Entonces, compuestos o moléculas que podemos obtener a partir de los alquinos. Y entonces ustedes hacen su listado con la pequeña reacción química enfrente con los reactivos que se necesitan. Entonces, por ejemplo, para obtener aldehídos y cetonas, pues tienen que poner dos reactivos que son el diborano y el reactivo de mercurio, o a partir de otros alquinos, o más bien otros alquinos a partir de un alquino que es más bien como el ion acetiluro. Entonces es muy importante que esto lo tengan ustedes clarito en su cuaderno. Moléculas, porque cuando ustedes ven moléculas a partir de las cuales yo puedo preparar un alquino, ustedes inmediatamente van a ver algo así, ¿sí? Cuando ustedes ven compuestos que puedo preparar a partir de un alquino, entonces ustedes ya van a ver aldehídos, van a ver cetonas, etc. Entonces, bueno, esto es muy, muy importante. Aquí en este curso vamos a aprender otros grupos funcionales como los alcoholes, como los éteres y epóxidos, como los compuestos aromáticos y los aldehídos y cetonas. Si ustedes desde un inicio están haciendo esta fichita, la pueden hacer inclusive al final de su cuaderno, en las hojas finales, para que siempre sepan en dónde encontrarla y no empiecen a pasar y a pasar y a pasar hojas. Muy bien, entonces, bueno, continuando con esto, vamos a aprender una manera teórica de preparar moléculas. Siempre nosotros para preparar un compuesto, nosotros hacemos, por ejemplo, el reactivo A más el reactivo C me produce C más D. Esta es una reacción típica que va hacia la derecha. En esta reacción típica, pues nosotros tenemos que prácticamente conocer la reactividad de estos compuestos. Y como tal, especular o ver cuáles son los productos. Pero hay otra metodología cuando en lugar de hacer la reacción de izquierda a derecha, hacemos nosotros
el análisis retrosintético, es decir, que nos vamos al producto y a partir del producto podemos ver de qué compuesto lo puedo obtener. Y esto está de acuerdo con lo que les acabo de decir, de lo de aprender qué moléculas puedo preparar a partir de un alquino. Porque si, por ejemplo, a ustedes, si nos dan la síntesis de una acetona, pues ustedes dicen, bueno, esto es una acetona. ¿A partir de qué moléculas la puedo preparar? Entonces ustedes hasta este momento saben que que se puede preparar a partir de los alquinos. Entonces, este análisis que se hace en esta síntesis teórica, porque es cuando uno va a planear la síntesis de un compuesto, esta síntesis teórica se llama retrosíntesis. Y entonces, permítanme un segundito. Nena, no dejes la puerta abierta. Listo, muchachos, perdón. Entonces, cuando uno va en un laboratorio a diseñar una síntesis, porque el objetivo es preparar una molécula para X propósito, pues lo primero que hacemos es sentarnos para planear la síntesis. Y entonces muchas veces empezamos desde los productos para llegar a esa molécula. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar cuando vamos a diseñar una síntesis? Primero que todo, que sea una síntesis corta, es decir, que no me lleve mucho tiempo. Esto implica que sea una reacción de pocos pasos, que las reacciones sean reacciones sucesivas, es decir, que yo no tenga que hacer una reacción, parar la reacción, extraer, purificar, sacar el compuesto y volverlo otra vez a ponerlo a una reacción, porque eso nos va a llevar muchísimo tiempo para llegar al mismo propósito. Entonces, necesitamos nosotros una síntesis de pocos pasos, reacciones sucesivas y fáciles. ¿Qué también cuidan los químicos cuando van a hacer una síntesis? Pues el dinero. Que se parta que sea de materias primas fácilmente accesibles, que sea barato, que fácilmente accesibles, pues quiere decir que las podamos conseguir, que no tengamos que recurrir al comercio internacional para poder conseguir un reactivo. Y otra cosa muy importante es que esta reacción que nosotros planeemos nos dé en un excelente rendimiento. Porque están, por ejemplo, todas estos pasos se usan mucho, ya sea en laboratorios de investigación o en industrias farmacéuticas, porque se trata de preparar una molécula que tenga un interés farmacéutico, un interés biológico, un interés industrial. Entonces, imagínense, para obtener 5 gramos de una molécula se inviertan grandes cantidades, eso quiere decir que cada miligramo se tiene que vender en cantidades, en sumas altas para poder sacar alguna ganancia. Y pues no muy poca gente o muy pocas farmacéuticas pueden comprar un producto a tan alto precio. Entonces tenemos nosotros que cuidar, por ejemplo, para preparar un medicamento, pues que sean 3 pasos sencillos en lugar de una reacción de 20 pasos difíciles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como les digo, se planea la síntesis. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos en este ejemplo la 1, 2, 3, 4, la 3-hexanona.
Y supongamos que el objetivo de nosotros es preparar la 3-hexanona. Muchas veces en un ejercicio o algo sabemos nosotros el material de partida, pero si no la sabemos, tenemos que, sabiendo nosotros que las cetonas se pueden preparar de los alcoholes, por ejemplo, de los alquinos, también las podemos preparar a partir de alquenos, o sea, tenemos nosotros una lista de moléculas que me pueden servir como material de partida, pues escoge uno las que son más accesibles, las que son más baratas, etc. Entonces, en este ejercicio se dice, si se comienza con 1-butino, ¿cómo podría preparar la cetona que se indica? Y se puede utilizar cualquier reactivo orgánico. Entonces, lo que en una síntesis normal, lo que se hace es inmediatamente buscar los reactivos que me puedan servir para preparar la reacción. Pero hay muchas personas que dicen, bueno, o que se les es más fácil abordarlo a la inversa, es decir, bueno, si me dicen que tengo que preparar esta cetona, pues yo tengo que ver, de acuerdo a los métodos de preparación de las cetonas, tengo que ver qué materia prima puedo escoger. Y muchos químicos optan por esta metodología. Y entonces, en lugar de fijarse en el material de partida, es decir, cómo dar el primer paso de la síntesis, se examina el producto y ¿qué es lo que se hace? Se da el último paso. Es decir, teniendo el producto, tengo que investigar de qué molécula viene este producto. Y teniendo este producto, tengo que investigar de qué molécula lo puedo yo preparar y de acuerdo a eso, pues encontrar la materia prima. Y entonces esto es lo que se llama el análisis retrosintético. Para hacer este análisis retrosintético, pues los químicos tienen que tener un poquito de experiencia y tener claros muchos conocimientos. En el nivel de ustedes sí se puede hacer. Por ejemplo, ahorita terminando los alquinos, hasta este momento, ustedes solamente han aprendido que preparamos aldehídos y cetonas a partir de alquinos. Entonces, lo podemos realizar. ¿Y qué es lo primero que nos tenemos que preguntar? ¿Qué métodos conocemos hasta aquí para sintetizar cetonas? Entonces, el método que nosotros conocemos es solo uno, la adición de agua, la reacción general, la adición de agua a un alquilo. Y esa reacción puede ser la reacción catalizada por ácido que utiliza el ácido sulfúrico, el sulfato de mercurio o acetato de mercurio y el agua. O la hidroboración-oxidación que utiliza el borano y pues todos los reactivos que se utilizan en la reacción con el boro, que era el diciamilborano, el peróxido de hidrógeno y medio básico. Entonces, bueno, ustedes ya pueden proponer un alquino. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo acá. Entonces, nos dicen que sinteticemos este compuesto que es la 2-hexanona. Entonces, vamos a escribir aquí la 2-hexanona, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, la 3-hexanona, es acá. Entonces, esta molécula nosotros ya sabemos que la podemos preparar a partir de un alquino.
Y entonces nosotros podemos decir, bueno, en esta molécula, para que me pueda quedar un grupo carbonilo acá, existen estas posibilidades que sea de un alquino. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si el grupo carbonilo está en el carbono 3, el alquino que yo puedo utilizar sería este, ¿verdad? Porque el agua se agrega acá OH, se forma el enol y el enol se automeriza. Pero también puede estar del otro lado, de donde tenemos nosotros 4, 5 y 6. Entonces, si yo tengo el grupo carbonilo acá, pues el alquino también puede estar aquí. Y entonces analizamos los dos alquinos. Este alquino es un alquino asimétrico. Y si nosotros recordamos, los alquinos asimétricos me pueden dar dos tipos de compuestos. ¿Por qué? Porque puede ser, como aquí no hay ningún hidrógeno, yo no puedo seguir la regla de argónico, y entonces el agua puede entrar indistintamente o en los dos compuestos. Y entonces cuando eso ocurre, si tenemos nosotros la transhexanona, porque este enol se automeriza. Pero de la misma manera, el hidrógeno pudo haber entrado de este lado y el OH acá. Y entonces, cuando se lleva a cabo la automerización, el grupo carbonilo se obtiene en el carbono 2. Y entonces, a partir de este alquino, nosotros tenemos un inconveniente, y es que vamos a tener dos productos de reacción. Y si observamos nosotros acá, este es el alquino simétrico. Y entonces da igual que el agua se adicione de esta manera o se adicione de esta otra manera, porque como es simétrico voy a tener exactamente el mismo compuesto. Entonces nosotros ya sabemos, nosotros ya sabemos aquí que tenemos que utilizar un alquino simétrico. Y entonces, ahora sí que nosotros, ¿cómo podemos nosotros representar este análisis retrosintético? ¿Qué tenemos? Tenemos entonces la zona que queremos preparar. Para preparar esa zona, la tengo que preparar el alquino. Y el alquino yo lo puedo preparar a partir de 1, 2, 3, 4 del alquino. Y estas flechas que yo pongo acá significan el análisis retrosintético. Es decir, la reacción la estamos presentando de manera inversa. No estoy presentando los reactivos, sino que estamos viendo de dónde vamos a obtener las moléculas a partir de las cuales vamos a obtener este compuesto. Entonces, tenemos nosotros acá bueno, fue el análisis que le acabo de hacer de si partimos nosotros del alquino simétrico o del alquino asimétrico. Y entonces, como no nos dicen acá, donde el ejercicio, aquí, nos dicen que tenemos que partir del uno. Entonces, ahora sí, llevamos nosotros a cabo, ya que encontramos, miren, aquí está el 1 divino. Entonces, ya que planeamos nosotros el análisis retrosintético, ahora el paso que sigue es representar la molécula, la síntesis con todos sus reactivos, todas las condiciones. Entonces, el diseño de síntesis retrosintético requiere que hagamos el análisis retrosintético y pues se necesita un poquito de experiencia, porque solamente no acaban de ser moléculas o no van a ser moléculas tan sencillas. Son moléculas a
solubilidad que se encontró, por ejemplo, la tierra, ¿sí? Una molécula que sintetiza ciertas bacterias de la tierra, se encontró que es un antibiótico muy fuerte y entonces el siguiente paso es tratar de preparar ese antibiótico en el laboratorio. Entonces eso va a requerir un análisis sintético, retrosintético, supremamente elaborado para esto. Se necesita que los químicos sean bien experimentados. En este análisis retrosintético no se especifican reactivos, sino esto se hace ya que hemos encontrado la ruta. Ahora sí, ¿qué hago? Tomo mi punto inicial de la síntesis, ¿sí? Porque acuérdense que en la retrosíntesis se empieza al revés. Empezamos de reactivos a productos. Y en una síntesis normal, todas las que hemos aprendido es no, creo que les dije mal. En la retrosíntesis empezamos de productos y vamos hacia reactivos. En la síntesis normal empezamos de reactivos y vamos hacia los productos. Entonces, ahora sí, ya que tenemos nosotros la retrosíntesis, planeamos la síntesis. Si nosotros tenemos el butino que necesitamos, ¿dónde está aquí la molécula? Necesitamos nosotros el butino, lo identificamos acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos agregar 2 carbonos para que me quede esta molécula. Y entonces empezamos nosotros con la síntesis. Entonces tenemos el butino. Sabemos nosotros que además tenemos 4 carbonos y como me piden una hexanona, pues quiere decir que tengo que adicionar 2 carbonos. Entonces ya sabemos que en presencia de una base muy fuerte podemos tomar este protón que se me forma el anión y que este anión lo hago reaccionar con un halogenuro de alquilo y ya obtuvimos nosotros el alquino simétrico que requerimos para esta reacción. El siguiente paso, simplemente la adición de agua catalizada por ácido y tenemos nosotros el producto. Entonces, bueno, parece bastante simple, pero pues hasta este momento necesitamos, perdón muchachos, necesitamos conocer bien esas reacciones de los alquinos para obtener los aldehídos y las cetonas. Aquí tenemos otro ejercicio y nos dicen a partir del acetileno preparar este halogenuro de alquilo. Y entonces bueno, si nosotros pensamos, bueno, ya me dieron el acetileno, ahora voy a ver qué le agrego al acetileno para llegar al producto. Pero a veces tenemos que llevar a cabo muchas reacciones consecutivas y entonces nos podemos perder y tenemos que retrocedernos y seguir por otro camino. Si nosotros utilizamos el análisis retrosintético, vamos como más a la fija. Entonces, si yo tengo un halogenuro de alquilo, yo sé que los halogenuros de alquilo provienen de los alquenos, porque es la adición de HBr a un alqueno, y que esa adición es una adición Markovnikov. Luego sí podemos nosotros proponer que este bromo se adicionó aquí con un hidrógeno a un alqueno que teníamos, que es este. Y ahora nosotros podemos establecer ciertas relación entre un alqueno y un alquino, porque yo sé que este alqueno que está aquí lo puedo preparar a partir de un alquino, simplemente una hidrogenación utilizando el catalizador de Lindlar. Entonces, este alqueno lo puedo preparar a partir de este alquino. Y como me dicen que forzosamente lo tengo que hacer a partir del acetileno,
pues este alquino muy fácilmente lo podemos preparar a partir del acetileno. Y entonces ya tenemos nosotros diseñado este análisis retrosintético, pero tenemos que conocer ciertas cosas. Primero que todo, en saber las reacciones de los halogenuros de alquilo. Porque de cierta manera un alquino siempre va a estar relacionado con un alqueno. Entonces, fácilmente vamos a poder preparar un alqueno de un alquino. Y como nosotros vamos este es el producto final. Este sería el producto anterior al final. Este sería el producto anterior al final. Y este sería el producto inicial, totalmente. Entonces vamos nosotros en este orden. Enseguida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que programar la síntesis a partir de este alquino para preparar este halogenuro. Y entonces, por favor, ahora ustedes construyan una síntesis como esta que tenemos acá, ¿sí? Es decir, ahora sí partiendo del producto, del reactivo inicial, que sería el acetileno, preparar entonces el 2-bromo, 1, 2, 3, 4, 2-bromopentano. Entonces, ya tenemos el análisis retrosintético. Ahora hagan ustedes la síntesis, por favor. Y entonces en la síntesis ya tenemos que poner todos los productos. Y los reactivos específicos. ¿Sí la están desarrollando? Sí, maestra. Ok, Sí, perfecto. doctora. Muy bien. Creo que ya la tengo, doctora. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo creo que no es necesario que la escribamos, ¿verdad? Entonces, el primer paso sería a partir del acetileno, ¿y qué más? Con amiduro de sodio y Ajá. con un bromopropano se va a formar, Bromopropano. se va a formar el alquino con los 5 carbonos. Y terminal. Ajá, sí, terminal. Perfecto. Después Ok. con, ok.
Después con un catalizador envenenado de litio y con una molécula de hidrógeno se va a formar el alqueno terminal. Y Ujú. después con agua y con ácido sulfúrico se va a formar ¿cómo se llama? La acetona deseada. No, pero no era acetona, No, sí, sí, sí. Bueno, yo me era, equivoqué. Con era bromuro de hidrógeno. hidrógeno. Sí, bueno, en vez, bromuro de hidrógeno. Es solamente HBr y listo. Y bueno, aquí el catalizador envenenado no es de litio, es de paladio. ¿Sí? Sería el Y de Lindar, ¿no? el de Lindlar, exactamente, el catalizador de Lindlar. Y entonces ustedes simplemente ponen hidrógeno porque es una hidrogenación y aquí inclusive solamente pueden poner, no me acuerdo si es con Lindlar, ¿sí? Y ya sabemos que el catalizador de Lindlar es paladio que está envenenado. Ok, perfecto. Y acuérdense que es HBr y que la adición es de tipo marcónico. Muy bien. Ahora, escríbanla, yo les voy a dictar. Entonces, sería, miren, bueno, ya está aquí. Pero bueno, no miren lo de abajo, únicamente cómo podemos sintetizar este compuesto. Este sería, déjenme, hacemos la nomenclatura, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a ver si sería 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos que empezar a contar por acá. Entonces sería el 1, 2, 3, 4, 5, el 1, 6, dimetil, 3, heptino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es de 7 carbonos y entonces tenemos los metilos en el carbono 2,6. Entonces, ¿cómo podemos preparar el 2,6 dimetil 3 heptino a partir? Bueno, ustedes tienen que buscar la materia, la molécula conveniente, ¿sí? Entonces voy a escribirles acá. Entonces es un alquino de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Creo que en el carbono 2 hay un metil, en el carbono 6 y el alquino está aquí. Y lo van a preparar a partir del acetileno. Bueno, del acetileno. Sí, a partir del acetileno. Primero hagan el diagrama retrosintético. O sea, es igual que el anterior. O sea, del acetileno vamos a preparar toda la molécula. Sí, pero hagan primero el análisis retrosintético. Este está muy fácil. Sí, es exactamente igual. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es decir que lo pueden preparar a partir de una molécula de acá.
Está bastante sencillo, ¿verdad? Observen, el acetileno lo tenemos acá. ¿Sí? Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es buscar cómo agregar este y buscar cómo agregar este al acetileno. ¿Ya lo hicieron? Sí, doctora. Muy bien, yo voy a hacer el análisis retrosintético aquí para que vean ustedes cómo debería de quedar esto. Muy bien. Entonces, esta molécula puede provenir, yo voy a decir que provenga de este. 1, 2, 3, aquí tengo CH3, 1, 2, 3, y aquí en el carbono 4, CH. ¿Sí? Y esta molécula proviene de esta, pero también puede provenir, si nosotros consideramos esta partecita, bueno, y vamos a escribir que esta molécula proviene del acetileno. Muy bien. Aquí nosotros podemos, porque observen, esta parte es diferente a esta parte. Entonces nosotros podemos acá poner otra flechita para decir que esta molécula proviene de, por ejemplo, esta provendría de H, C, C, CH3. Y esta, pues también proviene del acetileno. Y entonces esta también puede provenir del acetileno o proviene del acetileno. Entonces, si tenemos nosotros el acetileno, ahora sí quiero escuchar la propuesta de síntesis. Yo la voy escribiendo acá. ¿Quién me la dice? ¿Quién terminó ya? Yo, doctora. A ver, Con, entonces, sería con anhidro de sodio. exactamente, NaNH2. Y el radical con cloro, bueno, el halogenuro. El halogenuro, que sería este, ¿verdad? CCl, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y entonces ya tenemos nosotros esta molécula. Ah, bueno, no, esta. Sí. Entonces vamos a poner aquí A. Luego, esta. Sería el mismo procedimiento. Exactamente, NaNH2, lo único que cambiaría sería el halogenuro. Y entonces el halogenuro sería este, el cloruro de isopropano, el cloro isopropano. Y entonces ya tenemos nosotros nuestro reactivo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer, me van a hacer esta, por favor. Entonces, mediante un diagrama
de retrosíntesis explique cómo podría preparar esta molécula a partir del material de partida que se indica. El mismo enunciado es para todas, ¿eh? ¿A partir de qué moléculas podemos preparar un alcohol? De las que hemos visto. Pues igual del mismo alquino, pero con... Exactamente, lo podemos preparar de con un la alqueno. O sea, un alcohol lo podemos preparar de un alqueno y el alqueno lo podemos preparar a partir de un alquino. ¿Sí? Entonces el alcohol a partir de un alqueno y el alqueno a partir del alquino. Entonces ustedes hagan el análisis, bueno, el análisis retrosintético de este alcohol, a partir de qué alqueno lo podemos preparar, y el alqueno tiene que ser a partir de este alquino, porque ya no lo dan. Y entonces ya dijo acá nuestro compañero que lo podemos preparar a partir de un alqueno. Como solamente hay 2 carbonos, pues no hay de otra, es del único alqueno que lo podemos preparar. Y de dónde lo podemos preparar, pues ya nos mostraron allá pues lo voy a poner acá, ya nos dijeron que tiene que ser a partir de esa materia prima que nos dieron, que es esta, y todo está correcto. Entonces, este es el análisis retrosintético. Siempre los alcoholes están relacionados con los alquenos y los alquenos están relacionados con los alquinos y viceversa todo. Entonces, como que es bueno saber eso porque teniendo un alcohol podemos prepararlo, ya sabemos, a partir de un alqueno o a partir de un alquino. A partir de un alqueno es una reacción directa, a partir de un alquino pues sí me implica otra reaccióncita más. Muy bien, ahora sí, díctenme la reacción, la final. ¿Ya la hicieron? Creo que sí, doctora. A ver, díctamela. Bueno, partiendo del acetileno, es Pero es que con... nos dijeron esto, mira, no hubo necesidad de partir del acetileno, porque ya nos dijeron que partiéramos de esta, pero está bien, o sea, partimos del acetileno y le agregamos el amiduro de sodio y el clorociclohexano, exactamente, y ya tenemos esta. Y ahora, esta, con una hidrogenación y Lindlar. con una hidrogenación catalítica y el catalizador de Lindlar. Creo que Lindlar sí se escribe así. Y entonces voy a poner aquí R
tenemos nosotros el doble enlace. Ujú. H, H y H. Después, Si no me equivoco, con ácido sulfúrico y agua. pero con ácido sulfúrico, sí lo vamos a anotar aquí. Agua y ácido sulfúrico. Acuérdense que toda la vida que se va a agregar un electrófilo a un doble enlace es adición Marcónico. Y si nosotros hacemos esta reacción de adicionar agua al doble enlace, el electrófilo aquí es el protón y el protón entra de manera Marcónico y entonces el OH lo voy a tener aquí y este es un alcohol terminal. ¿Sí ya te acuerdas? Ahora sí. Sí, sí. Ya caíste en Entonces, cuenta que no puede ser este, ¿verdad? Porque la reacción es Marcónico y es un alcohol terminal. Eso implica que sea una adición bueno, no, que sea un producto antimarcónico. ok. Entonces quitamos este reactivo de acá porque no me sirve. Doctora, ¿Sí? es una hidroboración, ¿no? Exactamente, es con borano. Con borano, peróxido de hidrógeno y medio básico. Una Es pregunta. con sí, escucho. ¿En qué? Bueno, o sea, nos había dicho que, por ejemplo, si o sea, si metíamos el borano como molécula, bueno, o sea, se realizaba el proceso varias veces de la hidrogenación. Sí. Entonces, que metían el diciamil borano. Ah, no, eso era con los alquinos, Ok, vale, ¿sí? vale. Porque es que con los alquinos, ¿qué queremos? Que quede el enol, no queremos que se rompa el doble enlace. Y entonces queremos que quede el enol y no podemos utilizar este porque acuérdense que como era un alquino me quedó un doble enlace, me queda un alquenilborano. Y entonces ese alquenilborano tiene un doble enlace y puede venir una molécula de boro a adicionarse ahí y ya me rompe el doble enlace y rompiéndome el doble enlace ya no hay posibilidad de tautomerización y ya no se me formaría el aldehído o la acetona. Entonces, el doble enlace me tiene que quedar y por eso utilizamos el diciamilborano porque es muy, muy impedido. Y entonces, por volumen estérico, se le impide que se adicione al doble enlace del alquenilborano que se acaba de formar. ¿Sí? Ok, gracias. Y entonces el borano, este es el electrófilo. La adición de este borano al doble enlace, pues es típica, es decir, es Marcónico. ¿Sí? Y entonces es la adición Marcónico del borano. El borano viene acá, de H2, y el hidrógeno quedó aquí, el hidrógeno del borano. Y sigue todo ese mecanismo larguísimo que ya conocemos. Aquí sí sigue ese mecanismo de cada etapa 3 veces. Cada etapa 3 veces. Si son 4 etapas, serían 12 pasos. Pero, como les decía a ustedes, no es necesario de que nos vayamos hasta ese extremo. ¿Qué podemos hacer? En donde está el borano, simplemente pongo el OH. Y ese es el producto final, que es, en resumidas cuentas, el producto neto final fue como si hubiéramos adicionado el agua antimarcónico. Pero aquí no hubo adición de molécula de agua. El mecanismo de la reacción con el borano me da ese alcohol, pero la adición del borano al doble enlace fue marcónico. Y si no, pues igual me daría que adicionar el agua en medio ácido. Muy bien. Ok, entonces pues ese ya sería ya la reacción final. Muy bien, ahora exactamente el mismo procedimiento, pero para esta molécula, para este alqueno.
Esta está muy sencillita. Y aquí nos dicen que es a partir del acetileno. Entonces, esta molécula ya con su nombre IUPAC sería el trans 2-penteno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo podríamos preparar ese trans 2-penteno a partir del acetileno? Sí, este es. Porque esto es hidro. Sí, escucho. Es una, bueno, es primero una doble adición, o sea, para hacer la cadena más larga en presencia de amiluro de sodio, ¿no? Luego, Mire, pero esa sería la síntesis ya normal. Sí, tienes razón. Entonces, partimos del acetileno, agregamos de un lado un halogenuro de alquilo de este tipo, agregamos del otro lado el otro halogenuro de alquilo, tenemos el alquino, ¿verdad? Y entonces es el análisis retrosintético sería, entonces tenemos nosotros acá 1, 2, 1, 2 y 3. Y aquí está el metil, ¿verdad? Que sería el alquino del cual proviene esta. Y bueno, y esta pues proviene del acetileno. Bueno, en realidad el análisis retrosintético lo dejamos aquí. Ya después lo indicamos. Y entonces esta molécula proviene del acetileno. Si quieres, dejémosle acá ¿sí? Ok. Y entonces, ahora sí, el acetileno, inclusive podemos poner así la síntesis. Como paso número 1, amiduro de sodio, NaNH2, y puede ser, si queremos poner primero el metil, puede ser el clorometano. El paso número 2 sería ya obteniéndolo, nuevamente NaNH2, y como queremos agregar 2 hidrógenos, pues sería el cloroetano. Y entonces ya tenemos esta molécula. ¿Sí? El triple enlace. Y después de esto, ¿qué hacemos? Se pone igual amiluro de sodio, pero en presencia de amoníaco líquido. No, pero no es amiduro de sodio, acuérdate. ¿Qué era? A ver, permítame. Mira, vamos a pensar, está perfecto que lo hayas mencionado, vamos a analizarlo. ¿Qué es el amiduro de sodio? ¿Qué es el amiduro de sodio, muchachos?
¿Es una base fuerte? Una base muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, es una base muy fuerte. ¿Qué papel tiene esta base tan fuerte aquí? Nada, porque este etino ya no tiene hidrógenos. Sí, este alquino no tiene hidrógenos terminales. Entonces, este NaNH2 no tiene nada que hacer aquí, es una base fuerte. ¿Se acuerdan que era el sodio? Es que a lo mejor por eso te acordabas de eso. ¿Sodio o litio? Porque el sodio o litio puede, como se encuentran en el grupo 1, donan con mucha facilidad su electrón y producen la reducción de la molécula. Entonces era sodio o litio y amoníaco. El amoníaco es como la fuente de hidrógenos. Y este tipo de reacción pues tenía la particularidad de que me forma el alqueno trans. ¿Sí? El alqueno trans. ¿No formaba, bueno, ambos? El cis y el trans. Mira, si nos vamos estrictamente, sí se podría formar alguna pequeña cantidad de cis. Pero acuérdate que siempre que se va a formar un doble enlace, un alqueno, si la estructura de la molécula lo permite, el alqueno más favorable es el trans, ¿sí? Y aquí dijimos que es un método para obtener trans, porque el método para obtener cis es simplemente la hidrogenación catalítica, porque el hidrógeno entra por la misma cara. Déjenme que por acá está. ¿Sí? Era esta reacción que habíamos visto. Entonces el hidrógeno entra por la misma cara y por lo tanto pues me va a formar el cis. Y sería el cis y es el catalizador del Lindlar, si no es con Y. Entonces es el cis y el transcurría, había este mecanismo y había un momento en que se nos formaba este anión, es un anión vinílico. Y este anión puede tener ya sea la configuración cis o trans, o sea, él está especial para formar el cis o el trans. ¿Quién se forma primero en el curso de la reacción? Toda la vida el trans, porque estos sustituyentes voluminosos tienen que estar en lado opuesto. Aquí no me pusieron el porcentaje, pero puede ser que este se obtuvo con 80, 90% de rendimiento y sí se forma una pequeña cantidad de cis, pero para el caso de la obtención de los alquenos trans, pues seguimos este método. ¿Sí? Sí. Existen reacciones totalmente diferentes tanto para cis como para trans. Muy bien. Vamos a ver acá. Tenemos otro ejercicio. Este es igual a este, sí es idéntico. Entonces, por favor, vamos a preparar este. Este es un epóxido. Y tienen que acordarse un poquito de las reacciones de los alquenos. Si tuvieran sus fichitas a la mano o por ahí en su cuaderno, rápido miraban moléculas que puedo preparar a partir de los alquenos y vamos a encontrar los epóxidos. Inmediatamente se van a acordar del reactivo que se necesita. Y esta molécula, ya su nombre sería 2,3
Ya su nombre, Yupac dietil oxirano, porque es un heterociclo de 3 miembros con oxígeno. Y bueno, aquí también podemos, miren ustedes hacia dónde se encuentran los sustituyentes y los hidrógenos se encuentran del mismo lado. Luego este es un cis. Porque podría ser que tuviéramos lo contrario, es decir, el hidrógeno aquí y aquí el grupo etil. Y entonces ese sería un trans, lo cual es muy importante para saber la materia prima de la cual proviene. Entonces vamos a escribir aquí la molécula. Hacia acá hay un hidrógeno. Hacia acá está el otro hidrógeno. Y los dos etilos están igual, pero hacia el otro lado. ¿Se acuerdan de qué molécula podemos preparar un epóxido? De los alcanos, cuando lo hacemos reaccionar con un... ¿Con un qué? Con un peroxidado. ¿De qué moléculas? ¿De qué moléculas? De los alquenos, pero reaccionándolos con un peroxidado. Exactamente. Este proviene de un alqueno. Entonces nosotros podemos decir que este proviene de un alqueno. ¿Qué hago? Pues es exactamente este alqueno. Aquí hay hidrógeno y aquí están los dos grupos etil. Ahora, como me dicen que tiene que venir del acetileno, entonces nosotros podemos decir que este alqueno proviene de esta molécula, es decir, del alquino correspondiente, ¿sí? Y el alquino correspondiente lo podemos preparar a partir de el acetileno. ¿Qué quiere decir? Que el producto de partida es el acetileno. A partir del acetileno, yo tengo que preparar este otro alquino que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el 3-hexino. A partir del 3-hexino yo tengo que preparar el cis-2-hexeno. Y a partir de este, pues ya preparamos nosotros nuestra molécula que nos pide. ¿Se les hace difícil, muchachos? ¿Qué tanto silencio? Doctora, Sí, escucho. creo que ya quedó. Ok, entonces, partimos del acetileno, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y qué tenemos nosotros? Lo hago, bueno, se hace reaccionar con, bueno, yo lo puse así, ¿no? Dos moléculas de aniluro de sodio y dos de cloruro de etilo. Claro, porque es el mismo, es simétrico. Entonces, muy bien. Y entonces ya tenemos nosotros esta molécula. Ok. ¿Y ahora? Lo hidrogenamos en presencia de Lindlar. No. ¿No? Ah, perdón, sí, perdón, sí. Acuérdate lo que acabamos de decir. Necesitamos nosotros a fuercitas que sea cis. Entonces,
hacemos el catalizador de Lindlar. ¿Por qué? Porque se pegan, sí. Exactamente, los dos hidrógenos se queda en alqueno y los hidrógenos se adicionan por la misma cara. Muy bien, y después, Pues yo tengo anotado que cuando vamos a generar epóxidos de a partir de acá nos utiliza un peroxiácido. de alquenos. Ajá. Sí, Ok, exactamente, un peroxiácido, y podemos utilizar el peroxiácido acético. ajá. Entonces, nosotros hacemos, bueno, aquí me quedó propanoico, pero vamos a hacerlo el acético. Entonces, podemos decir otra vez. Si es el acético, entonces sería COOH. Y este compuesto, ¿se acuerdan que les dije a ustedes que tiene características importantes? Primero que todo, el enlace oxígeno-oxígeno es muy fácil de romper. ¿Sí? Este enlace es débil, es fácil de romper, y además de eso, este oxígeno es de tipo electrofílico. Y entonces, ¿qué era este compuesto? Este compuesto es una molécula que lleva en una charolita un átomo de oxígeno para que se una a un doble enlace de esta manera. Y tenemos nosotros el epóxido. ¿Sí? Muy bien. Si no se acuerdan bien de ese mecanismo, por favor revísenlo, porque es un mecanismo concertado, acuérdense. Entonces se va acercando, y como este oxígeno es de carácter electrofílico, entonces este par electrónico es el que empieza a unirse a él, y todo el comportamiento concertado de este mecanismo. Es un mecanismo de un solo paso. Muy bien, muchachos. Creo que nos faltó uno, no me acuerdo. Sí. Entonces aquí nos dicen cómo podemos preparar este dibromuro geminal a partir de un reactivo que no tenga más de 2 carbonos. Y pues el reactivo que no tiene más de 2 carbonos y que sea reactivo, pues es el acetileno. Porque el alcano no, acuérdense que esos casi no son reactivos. ¿Puede volver a poner la molécula que tenemos que sintetizar? Sí, esta. Listo, gracias. Entonces nos dicen que es de un reactivo que no tenga más de 2 carbonos. Entonces ustedes pueden pensar en muchísimos reactivos que no tienen más de 2 carbonos. Eso quiere decir que si esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, y yo parto de una molécula de 2 carbonos, tiene que ser una molécula a la cual yo pueda agrandar la cadena. Y prácticamente la única molécula que yo puedo agrandar la cadena, pues son los alquinos, el alquino terminal, porque aquí nosotros podemos agregar una cadena, y de este lado también podemos agregar una cadena. Con los alquenos no podemos hacer eso, ni con los alquinos.
y meternos con otra molécula, con halogenuros de alquilo, es hacer, a lo mejor, no lo he intentado, pero a lo mejor es hacer este camino, ¿sí? En lugar de irnos derecho, damos una vuelta terrible de gasto de dinero, tiempo y esfuerzos, cuando lo podemos hacer más directamente. Entonces, déjenme otra vez la coloco acá. Es esta molécula. Entonces, bueno, ya tenemos nosotros indicios de que tiene que ser un alquino, porque un alqueno, vamos a suponer que alguien propuso algo, pero bueno, inicialmente tiene que ser un alqueno, tiene que ser una molécula de menos carbonos, pero bueno, independientemente de esto, acuérdense ustedes que nosotros tenemos que formar un dihalogenuro geminal, pero si yo tuviera un alqueno, no hay manera de que yo tenga un halogenuro geminal. Si yo le agrego HBr, pues voy a tener esto, ¿sí? HBr. Si yo le agrego bromo, pues voy a tener esto, no va a ser geminal, ¿sí? Va a ser vecinal, y bueno, aquí le quitamos el doble enlace. Entonces no habría manera de agregarle otro halógeno aquí, si partiéramos de un alqueno, porque pues ya me queda desactivado. Entonces ya sabemos que con un alquino sí podemos nosotros hacer esto. Entonces, ¿cuál alquino proponemos? Podemos proponer, vamos a ponerle acá, y entonces nosotros podemos proponer dos alquinos, miren. Uno, que el triple enlace esté aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, podríamos proponer uno que el triple enlace esté aquí y vamos a ver si el otro, cuando lo proponemos acá, sería igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, yo puse el doble enlace en el carbono 2 y el otro lo voy a poner en el carbono 3. Entonces, nuevamente tenemos que analizar. Acá, en este alquino, es un alquino asimétrico y todas las adiciones a los alquinos asimétricos me da mezcla de productos, ¿sí? Porque reacciona por un lado y reacciona por otro lado, y los productos que se forman no serían iguales. Por este lado, me da un alquino simétrico, mire. Por lo tanto, el alquino que nosotros debemos proponer aquí no sería este, sino sería el alquino simétrico, que ese sí solamente me da un solo producto. Y bueno, ya tenemos nosotros el alquino simétrico, pues la molécula más chiquita que yo puedo preparar, a partir de la cual yo puedo prepararlo a él, es la del acetileno. Ajá. Entonces, nuevamente me dictan, alguien que me dicte la reacción. Serían 2 moléculas de amiduro de sodio y 2 moléculas de bromoetano. Ujú.
Bueno, si yo les pido a ustedes esto, sí les voy a pedir que me den, que no me pongan el 2 aquí porque para que ganemos tiempo, pero tiene que ser paso por paso. Entonces, si nosotros tenemos eso, ya tenemos este alquino, que es un alquino simétrico. ¿Y ahora qué hago? Le mete ácido brómico, bueno, el HBr. HBr, bromuro de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas? 2. Bueno, en Exceso. exceso. Exactamente. Exceso. Y tenemos nosotros el compuesto que queríamos preparar. Bromo y bromo. Muy bien. Bueno, pues ahora sí ya terminemos con esto. Aquí vemos, bueno, aquí había sacado ya el cuadrito ese que les había dicho y de tarea me van a hacer estos ejercicios, por favor. Y ya terminamos alquinos, muchachos. Ah, esta ya la hicieron, ¿verdad? Esta reacción ya la hicimos. Sí, la del principio ya. Sí, entonces hagan estas que están aquí abajo, por favor. Y entonces igual hacen el esquema retrosintético y luego ya la síntesis. Porque aquí sí no se les da nada de materia prima, sino que dice que un hidrocarburo que tenga la misma cantidad de átomos de carbono que el producto que se desea. Ese está súper fácil. Y aquí está muy interesante porque tenemos aldehído, tenemos alcohol y tenemos cetona. Escucho. Ah, sí, doctora, tengo unas cuantas dudas. A ver, dime. Sí, para los alquenos teníamos que se podían preparar a partir de una deshidratación. En el Sí, caso de los alquinos, no se podría eso porque se sintetizaría una acetona, ¿no? por la deshidratación, o sea, los alquenos por deshidratación de un alcohol. Ajá. ¿Sí? Entonces, Sí. vamos a mirar acá. Entonces, si nosotros tenemos un alcohol, es una reacción de eliminación. Y entonces, elimino el alcohol, el agua, y me queda el alqueno. Pero, Sí. no, y la siguiente pregunta, ¿cómo es? ¿Los alquinos? Ajá, si quisiera preparar un alquino a partir de una deshidratación doble, eso pues ya no se pero podría, ¿no? ¿no? No, porque no hay deshidratación doble. O sea, como si fuera Como si, como si fuera una deshidrogenación doble, pero con en este OH. caso no se No puede. entiendo. Sería algo así, ¿verdad? Que tuvieras tú esto. Así es, como si fuera eso o como si fuera como un glicol. El asunto de esto es que estos son hidratos y estos hidratos son inestables. Entonces, no hay método para prepararlos de esta manera. Ya, ok, muchas gracias. Sí. Igual, tenía otra duda que, bueno, en la tarea nos mandó un archivo para leer y en ese archivo menciona que se puede, bueno, tener resonancia en una molécula, bueno, a partir de un, como derivado acetiluro,
que se genera con una reacción, con una base fuerte. Déjeme Y entonces ver. hay resonancia ahí. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde para la resonancia? O sea, si se favorece más hacia el producto o se queda ahí como en la transición. Eso ya ¿En no qué sé. tarea era? ¿En qué tarea era? Es un archivo que viene titulado alquinos. Alquinos, déjeme ver. ¿Y en qué página? En las últimas, en la 30 y tantos. A ver, déjenme ver. 30 y algo, 30 y algo. ¿Y en qué reacción sería? Pues que se tiene un alquino y se hace reaccionar con una base fuerte y menciona que pues tiene resonancia y se mueve el triple enlace al carbono vecinal. Ay, no, no lo veo acá. Pero para que tenga resonancia, acuérdate que tiene que haber algo. Uh-huh. Supongamos que está esto y que el alquino tiene que haber algo u otro alquino o un doble enlace. Sí, algo así se genera, de hecho. Bueno, O sea, tiene que haber un sistema de resonancia para sí. que la carga negativa se pueda estabilizar. Vamos a hacer un ejemplito. Yo no sé si es esto lo que dice. Entonces, aquí se forma este carbanión. Aquí no hay nada. Entonces, no sé si sea esto. Entonces, tenemos acá una carga negativa y aquí nosotros podemos decir que hay una estructura de resonancia, pero sería una estructura de resonancia muy, muy desfavorable. Y la resonancia solamente sirve para demostrar que un producto se forma debido a sus estructuras de resonancia. Sí, y que, o sea, siempre me va a mostrar la estabilidad de intermediarios o la estabilidad de moléculas. Es que no veo yo por aquí, ya tengo abierto el archivo, pero no veo cuál sería la reacción que tú dices. Sí, básicamente está el triple enlace y una base extrae el hidrógeno ácido, se forma el carbanión y ¿Sí? entonces ese doble enlace desplaza a uno de los enlaces del triple enlace al otro carbono y queda como un tieno en un mismo carbono. Entonces, pero te quedan con unas cargas tremendas, mira, porque si esto ocurre, ¿qué puede ser? Que el doble enlace pase para acá y este pase para acá. Y entonces, ¿qué te quedaría? Aquí te quedarían dos cargas negativas y aquí te quedaría una carga positiva, ¿sí? O si la resonancia la explican lo contrario, esto sería muy, muy, porque miren, ¿cómo? Si yo paso este doble enlace para acá, este doble enlace tiene que estar aquí. Y entonces, 1, 2, 3 y 4. Este ya tiene aquí su carga negativa y me quedo con un electrón aquí y el doble enlace me quedó aquí y aquí me quedó una carga negativa, pero 1, 2, 3, 4, pero entonces aquí tendríamos nosotros esto, y aquí habría otra carga negativa, no, aquí sería un carbono totalmente deficiente, mire, porque solamente tendría 2, 4 y 6 electrones en su último nivel. Entonces, estaría muy raro porque tendría aparte de una carga negativa, sería electrófilo, ¿sí? Entonces, sí está como raro, pero no lo veo, no veo Sí, ya vi. Ese es en la página 26. Dice reordenamiento catalizado página por base, 26. migración al triple enlace. Reordenamiento en una reacción de eliminación.
Ok, pero es muy diferente a lo que estamos viendo acá, porque no fue un hidrógeno del triple enlace lo que salió, ¿sí te das cuenta? Fue un hidrógeno en posición alfa. ¿Sí? Fue un hidrógeno alfa, ¿no? Porque esto sí no puede ser posible, o sea, desde ningún punto de vista esto está, no puede ser, o sea, resonancia con cuando la base toma el hidrógeno, eso no puede ser, ¿sí? No, aquí no hay resonancia. Ahora, lo que tú estás viendo es muy diferente, porque lo que tú estás viendo es una reacción de un hidrógeno, ¿sí? Entonces, si tú vas a agregar, pero es que no es hidrógeno, es R. Sí es R. Porque si es hidrógeno, pues ni soñar que vaya a ocurrir eso, R. Entonces, si nosotros utilizamos una base lo suficientemente básica, pues sí puede tomar el protón. Pero esta reacción prácticamente ni siquiera viene en ningún texto, pero bueno, a lo mejor se produce, bueno, vamos a ver. Entonces, toma el protón, este par electrónico viene para acá, y ahora sí, aquí puede ocurrir esta resonancia, ¿sí? Porque, bueno, nos queda la carga negativa aquí, pero esta carga negativa está conjugada con el triple enlace, y entonces sí puede haber aquí una estructura de resonancia que me forme algo de este tipo. Y ahora sí, este carbono no es un carbono que tenga, o sea, tiene 8 electrones en su último nivel. Y bueno, ahí lo que proponen es que mediante esta estructura de resonancia, este anión puede tomar un protón. Este compuesto que se nos formó aquí es un ¿cómo se llaman estos compuestos? Alenos. Ay, se me olvidó el nombre. Cuando tienen los dobles enlaces acumulados. Entonces, sí, es un aleno, sí, ahí dice el nombre. Es un aleno, que es el que ustedes ven ahí en la transparencia. Estos alenos, pues, pueden tener equilibrio y regresar nuevamente a este compuesto. ¿Sí? Y enseguida, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? En realidad no es ninguna reacción, porque observen que el producto es exactamente el mismo. Es una explicación de estructuras de resonancia por esta reacción, pero no muestran cuál es el producto de la reacción. Es la isomerización, pero para que haya isomerización, R y R tienen que ser diferentes, y si no, obtendríamos nosotros el mismo producto. ¿Sí? ¿Y cuál era la pregunta? Que pues eso de a qué estructura se desplazaría más ese comportamiento. Supongo que de alguna manera se tendría que estabilizar esa esos dos electrones, ¿no? Que forman un carbanión. Sí, pero acuérdense que estas estructuras de resonancia son estructuras hipotéticas. Y si se formara ahí el carbanión, no he visto yo una base que sea, que haga esta reacción, y que ese carbanión que se forme ahí
lo podamos utilizar en una síntesis, ¿sí? Es decir, imagínense que nosotros tenemos este carbanión R, y aquí tenemos esto, y que, por ejemplo, este pueda ser que lo podamos utilizar para que sea un buen nucleófilo y que lo podamos utilizar para una reacción con un halogenuro de alquilo o con un aldehído o con una acetona. No, yo nunca he visto eso. Solamente puede ser que se ha observado isomerización de este tipo de alquinos. La isomerización, ¿qué quiere decir? Que donde está el lugar, que estos sean diferentes, los dos sean diferentes, y que entonces tengamos un producto en que esta R que está aquí, CR, y entonces aquí vamos a ponerle 2', que como son diferentes, entonces en el producto me quedó la 2' aquí y la R' de este lado. Pero se necesitaría para distinguir estas R, bueno, sí, que sean diferentes, solo que eso se haya observado y que entonces hayan tratado de explicar esta isomerización mediante estas estructuras de resonancia. Pero entonces, ¿cuál es el producto de esta isomerización? Pues el producto que ellos esperan es este, ¿sí? Y entonces, mediante no hay otra manera de cómo explicar eso que ocurra al final de la reacción, que en presencia de una base y sin agregarle ningún otro reactivo, simplemente se hayan cambiado los grupos R de lugar en los carbonos del triple enlace. Cuando eso ocurre y que se obtienen esos productos, pues el siguiente paso es explicar el mecanismo. Y como no hay ningún otro reactivo, la única manera viable de explicar ese mecanismo es mediante estas estructuras de resonancia. ¿Sí? Eso es más o menos. Ya. Pues entonces es únicamente, pues es meramente teórico, ¿no? O sea, explicar el mecanismo sí. O sea, sí es teórico, pero satisfactoriamente, o sea, tú quedas totalmente de acuerdo cuando ves los pasos del mecanismo y dices, sí, es que esto fue lo que pudo haber ocurrido, porque es que no hay ninguna otra manera de explicarlo, o sea, las estructuras de resonancia no se ven, pero no hay otra manera, puesto que lo único que hay en el medio es la molécula y medio básico, no hay ningún otro reactivo. Ya, sí, muchas gracias. Bueno, Y de nada. Sí, Dime. la última pregunta que tenía es relacionado con el trabajo, porque menciona que pues tenemos que poner como un diagrama de síntesis, como viene en el ejemplo en la página 44 de ese trabajo que nos envió, que menciona que todas las flechas tienen que estar marcando, o sea, apuntando hacia me parece el isopentino. O sea, es para preparar el isopentino. Entonces, ¿solamente son reacciones para preparar el isopentino o también las reacciones que puede sufrir el isopentino? No me acuerdo, déjeme busco el archivo. ¿Es el trabajo en grupo 1 o la lectura 1? ¿Cuál será? Creo que El trabajo en es el grupo trabajo. Sí, ese. Trabajo en grupo 1. Entonces, se anexó, bueno, y elaborar un esquema como el de la página 44 para las reacciones de obtención y reactividad. O sea, son las dos. ¿Sí? El esquema es como el de la página 44. Ahí está, si se dan cuenta, en ese esquema de la página 44 hay reacciones y reactividad. La reactividad son las flechas que van hacia que salen del alquino. Y la obtención son las flechas que van hacia el alquino. Entonces, utilizando este mismo modelo, ustedes van a poner, si se dan cuenta aquí, hay 3 flechitas que van hacia el acetileno. Y 1, 2, 3, 4, 5 flechitas que salen
del acetileno. Entonces, lo que ustedes tienen que poner son, como es para no me acuerdo qué alquino, el pentino, ustedes tienen que poner flechitas, no sé cuántas, para mostrar los métodos de preparación del pentino. Y entonces ponen las moléculas, ponen los reactivos, en la mitad ponen el pentino y lógicamente que las flechitas orientando hacia el pentino. Ahora, ese mismo pentino puede sufrir muchas reacciones y entonces ustedes tienen que poner sobre las flechitas los reactivos y al final de las flechitas los productos que produce ese pentino. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? No es necesario poner mecanismo, ¿verdad? No, simplemente las flechitas. Vale, se entregan hojas blancas y a mano, ¿no? Acuérdense que lo van a escanear y lo van a mandar en PDF. Sí, Ay, sí. pero no les espérenme, a ver si, no me acuerdo si está, cómo me lo van a mandar, es que eso se me pasó. Entonces miren cómo lo van a mandar. El título para que no se me confunda cuando llegue a mi correo electrónico. Entonces van a poner química orgánica 2. Grupo, ustedes, bueno, supongamos que es grupo 1. Grupo 1 y van a poner trabajo en grupo 1, si quieren separado de guión o de puntos. Y aparte de eso, tienen, no sé si quepa todo eso en el título, pero sí cabe, los dos apellidos del primer integrante del equipo. Los dos apellidos, porque uno solo pueden tener el mismo apellido y a quién se lo asigno yo. Porque cuando yo reciba esto, ya sé que tiene que ir a tal carpeta de tal grupo, de tal materia, y cuando yo ya empiece a calificar, entonces ya ubico los dos apellidos del primero y ahí seguiditito voy a tener los apellidos de los otros. ¿Listos? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno, es igual de la tarea. Sí. Bueno, yo estaba haciendo mi diagrama. Bueno, en mi caso lo hice en PowerPoint, no sabía que era a mano. Mi problema es sobre la obtención. O sea, sé que es el isopentino, pero por ejemplo en el diagrama dice que es el acetileno, que lo obtienen de manera natural y artificial. Ay, sí, pero es que no, ustedes no lo tienen que tener, no tienen que poner el isopentino y que se obtenga del petróleo o del gas natural o artificial, no. Este es el ejemplo del acetileno y yo les pongo ahí que inspirados. ¿Sí les puse inspirados? Ajá. Sí, o sea, dice que nos basemos en el diagrama, nada más de que en lugar del acetileno lo hagamos con el isopentino. Sí, pero entonces en lugar de petróleo tú pones la materia, el reactivo que necesita para a partir de los cuales se pueden preparar alquinos. Entonces los alquinos se pueden preparar a partir de alquenos, a partir de los dialogenuros vecinales. Sí, a partir de alquenos no. Bueno, los métodos que vimos de prepararlos, tú lo aplicas al pentino. ¿Sí? Y entonces, tú lo aplicas y pones la materia prima, pues tiene que tener la estructura, el esqueleto del pentino, ¿verdad? Porque si tú pones una molécula de 10 para obtener el pentino, pues no coincide. Ajá. Es como si tú hicieras una reacción para obtener el pentino. Bueno, de alquenos yo investigué un poquito y, bueno, encontré un documento que decía que se puede obtener de la deshidrogenación. Uy, sí, pero se requieren condiciones muy, muy drásticas. ¿Sí? Bueno, sí es cierto. Si tú lo quieres incluir, inclúyelo. Y acuérdense que tienen que poner bibliografía. ¿En serio? Inclusive
Bueno, sí, porque en el articulito no sé si está a partir de preparación de los alquinos a partir de alcanos. No sé si está. Pero si no está, pues sí tienen que incluir. Y se me fue la otra cosa que les iba a decir. Que hay reacciones, no, en química, pues casi todo es posible. Pero pues hay reacciones que requieren, por ejemplo, la hidrogenación del benceno para obtener el ciclo hexano. Sí existe, pero eso no lo podemos hacer en el laboratorio, ¿sí? Se requieren métodos más drásticos. Y a medida que tú vas estudiando la química orgánica, ya te van poniendo pues todos los métodos que hay. Esto acuérdense pues que es la química orgánica para 1, 2 y 3, pero ya cuando si te quieres hacer una maestría en química orgánica, un doctorado en química orgánica, te vas a dar cuenta que para obtener el N-pentino puede haber muchos métodos, inclusive métodos que utilizan catalizadores y una gran cantidad de cosas, no solo para el N-pentino, pues para cualquier molécula. Ajá. Bueno, sería todo. Entonces del petróleo no se obtiene nada. No, ni del petróleo, ni del gas natural, ni nada de eso. Eso no lo van a poner. Eso sirvió nada más como para que el diagramita que ustedes diseñen tenga esa forma. Ok. ¿Sí? Vale, gracias. Y no me lo manden chueco, horrible. O sea, tiene que ser bien presentadito. Y si vale, lo hiciste en PowerPoint, dices, sí. mándalo en PowerPoint. Si Sí. lo tienes en PowerPoint, mándalo. Sí, bueno, yo lo hice en PowerPoint y ya, como son moléculas muy específicas, pues ya nada más las dibujé en ChemDraw y ya. Sí, inclusive para hacerlo así bonito, con colorcitos y todo, pues lo pueden hacer en Word, pero con insertando diseños, ¿no? Y entonces ya sale como un esquema, ya te sale de colorcitos y todo eso. Ajá. Muy Igual bien. tendremos que nombrar cada producto. Sí, poner abajito el nombre del producto. Sobres. Ándenle, nos vemos entonces. Buen fin de semana, muchachos. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora.